Bienvenidos al tutorial sobre balanceo redox. En este tutorial vamos a plantear dos ejercicios aplicando la oxidación y reducción de los compuestos. Iniciamos con una ecuación: yodo más ácido nítrico nos da ácido yódico más dióxido de nitrógeno más agua. Lo primero a realizar en el balanceo redox es asumir que cada sustancia, cada componente que se va a encontrar en esta ecuación, debe darnos, al sumar sus estados de oxidación, 0. Algunas recomendaciones pertinentes para balancear por redox son las siguientes. Si un elemento se encuentra solo, es decir, no está acompañado por otro tipo de elemento, el único estado de oxidación posible es el estado de oxidación 0, porque sería la única manera de cumplir con el número final. Por lo tanto, 2 por 0, 0. En los demás casos, ayuda mucho el conocer que por lo general el oxígeno y el hidrógeno tienen estado de oxidación menos 2 en el caso del oxígeno y más 1 en el caso del hidrógeno. Así podremos llenar los estados de oxidación y cumplir con la suma aritmética de 0. Veamos entonces: menos 2 para el oxígeno y más 1 para el hidrógeno. La multiplicación es 3 por menos 2, menos 6. Por lo tanto, para llegar a 0 debo obtener un 6 positivo. Como ya encuentro 1 en el hidrógeno, entonces el número es 5. Por lo tanto, 5 más 1, 6. Y 3 por menos 2, menos 6. Más 6, 0. Lo mismo haremos en el caso del ácido yódico. 3 por menos 2, menos 6. Más 1 del hidrógeno, para llegar a 6 positivo sería 5. En el caso del óxido, menos 2 para el oxígeno sería 2 por menos 2, menos 4. Para que sea 0, más 4. En el agua, bueno, menos 2 al oxígeno, más 1 al hidrógeno, 2 por 1, 2 menos 2, 0. Al terminar con esta secuencia de colocar los estados de oxidación, identificaremos qué elementos han cambiado de un lado a otro de la flecha. Puede ser el yodo, puede ser el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno. Veamos entonces. Al analizar la ecuación, nos damos cuenta que el yodo 2 se encuentra con 0 antes de la flecha, pero después de la flecha está como yodo más 5. Entonces, el yodo es uno de los elementos que ha cambiado. Luego, observamos que también el nitrógeno es más 5 antes de la flecha, y después de la flecha es nitrógeno más 4. Esta sería la otra especie atómica que ha cambiado, especie de elemento que ha cambiado. Por lo general, en una ecuación redox voy a tener dos componentes, dos elementos que van a cambiar. Entonces voy a señalarlos para tener claro lo que voy a trabajar. Algo muy importante antes de comenzar la siguiente parte es que debo ver si está balanceado, si se encuentran en las mismas cantidades los elementos que he señalado. Veamos el caso del yodo. El yodo tiene como cantidad atómica 2 antes de la flecha. Pero después de la flecha solo tengo un yodo. Esto quiere decir de que hay un desbalance, y para mis fines, para que yo pueda aplicar el método redox, es mejor que balancee por tanteo momentáneamente ese elemento. Entonces voy a ponerle un 2. Así tengo 2 yodos después de la flecha y también tengo 2 yodos antes de la flecha. En el caso del nitrógeno
no es necesario, ya que solo tengo un nitrógeno y en el otro lado también tengo un nitrógeno. Es correcto y puedo proseguir con el balanceo redox. Estas líneas que han aparecido indican la relación en los lugares que se está realizando los cambios. El siguiente paso será colocarlos en pareja, separados por una flecha, a sus iguales. Es decir, vamos a hacer una pareja entre el yodo antes de la flecha y el yodo después de la flecha, pero respetando su número de oxidación, los subíndices que estén presentes, porque de lo contrario me llevaría un error no considerar estos valores. Por lo tanto, tendría yodo 2 con estado de oxidación 0 igual a 2 yodo más 5. Es importante que yo ponga este número porque este número tuve que colocarlo para que se pueda balancear el yodo más 5. Entonces también debe ir en este lugar. La otra pareja a formar sería entre el nitrógeno más 5 y el nitrógeno más 4. Una vez formados los dos pares, una de las partes más importantes es analizar en cada pareja qué ha ocurrido. Es decir, de un lado a otro, qué tipo de relación hay con los electrones, si hubo una pérdida o si hubo una ganancia. Pues recordemos que en el balanceo redox, reducción significa perder electrones y oxidación significa, reducción significa ganar electrones y oxidación significa perder electrones. Por lo tanto, vamos a observar cuál es el comportamiento del yodo 2 de 0 a más 5. En este caso, vemos que el yodo neutro ha perdido 5 electrones, puesto que cuando un elemento tiene una carga positiva, nos indica una pérdida. Entonces, yo he visto de que el yodo ha perdido 5 electrones. Estaba neutro y ha perdido 5. Si no me doy cuenta de ello, entonces podría utilizar una recta numérica, como esta. Una recta numérica que nos indica que a la derecha van los positivos y a la izquierda van los negativos. El punto 0 es la neutralidad, es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que estaba neutro. Cualquier elemento que tenga un 0 como estado de oxidación es neutro. Luego, nos decía que iba de 0 a más 5. En la recta numérica que yo les planteo, indico lo siguiente, que si vas de los negativos dirigiéndote más y más hacia los positivos, indica que estás perdiendo electrones. Pero si tienes un número positivo y poco a poco te acercas a los negativos, indica que vas a ganar electrones. Entonces yo me encontraba en 0 y en el otro lado había más 5. Entonces estoy avanzando 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Estoy avanzando hacia la derecha. Por lo tanto, pierdo electrones. Por ello es que aquí yo voy a poner que pierdo 5 electrones. Sin embargo, sería incorrecto colocar 5 electrones nada más, ya que aquí tengo 2 yodos. Un yodo sí que sería 5, pero 2 yodos no solo son 5, sino son 10, ya que está ocurriendo 2 veces la pérdida. Por lo tanto, le voy a poner menos 10 electrones. Es decir, estoy perdiendo 10 electrones de antes de la flecha y hacia después de la flecha. En el caso del nitrógeno, me doy cuenta que había perdido 5 electrones porque tengo más 5 aquí. Sin embargo, al otro lado de la flecha ya no veo más 5, sino más 4. Esto me da a entender de que de los 5 que había perdido,
solo siguen perdidos 4. Uno de ellos debo haberlo recuperado. Si no puedo razonarlo de esta manera, puedo recurrir a la recta, utilizando estas dos indicaciones en las flechas. Entonces, si me encontraba más 5, ahora estoy en más 4. Como me dirijo hacia la izquierda, entonces estoy ganando electrones. En este caso solamente gano un electrón, no puedo duplicar el proceso como en el caso de arriba, porque aquí, como me doy cuenta, solo tengo un nitrógeno. Y aquí también tengo solo un nitrógeno, entonces solo una vez ocurre. Por lo tanto, sería más un electrón. Una vez establecidos estos números, he atravesado una de las partes más difíciles que tiene el balanceo redox. Y procederé a hacer lo siguiente. Estos números obtenidos, el menos 10 y el más 1, van a servirme como múltiplos en las dos expresiones, pero de manera cambiada. Es decir, que más 1 va a ser múltiplo del yodo y menos 10 va a ser múltiplo de lo que viene a ser el nitrógeno. Así tendré lo siguiente. Uno por yodo 2,0, es decir, por la primera expresión. 1 por yodo 2,0 nos da yodo 2,0. Flecha. 1 por 2 yodo más 5 nos da 2 yodo más 5. 1 por menos 10 nos va a dar menos 10. En la secuencia de abajo, 10 por nitrógeno más 5 nos da 10 nitrógeno más 5. Flecha. 10 por nitrógeno más 4 nos da 10 nitrógeno más 4. Y 10 por más un electrón nos da más 10 electrones. Uno de los objetivos a realizar este cruce es que me quede al final la misma cantidad de electrones pero con signos cambiados, con signos distintos. Para que yo, al realizar aquí la sumatoria, pueda eliminarlos y así solo tenga las expresiones que deben estar en mi ecuación. Una de las recomendaciones muy importantes es no creer que hay que multiplicar el 10 por el más 5 o el 10 por el más 4, porque estaría cometiendo un error. Solo multiplico este número por el número que esté delante de cada expresión. En este caso, delante de n más 5 hay 1 y delante de n más 4 también hay 1. Por eso es que sale 10n más 5 y 10n más 4. Bueno, una vez establecidos ya los valores finales, entonces voy a realizar una sumatoria. Antes de la flecha me han quedado dos expresiones, que las voy a sumar aquí. Pero solo debo sumarlas como componentes, no puedo combinar aquí nada. Es decir, que me va a quedar yodo 2,0 más 10 nitrógeno más 5. Eso antes de la flecha, como podemos ver aquí. Después de la flecha me va a quedar dos componentes. 2 yodo más 5 y más 10 nitrógeno más 4. Estas expresiones, como hemos visto, ya se han cancelado porque al ser contrarias y teniendo los mismos valores, entonces se deben eliminar. Estos coeficientes que estoy observando aquí en rojo y el 1, bueno, que está delante del yodo, que no lo veo, pero está allí, se sobreentiende, son los coeficientes que deben ir en los lugares donde se encuentran estas expresiones. El yodo 2,0, el nitrógeno más 5, el yodo más 5 y el nitrógeno más 4. Y procederé a colocarlos. El yodo 2,0 solo tiene 1 y bueno, se quedaría así como está. El nitrógeno más 5, que se encuentra en esta zona, requiere que yo le ponga el coeficiente 10. Entonces pondré 10 en este lugar. El yodo más 5
requiere un coeficiente 2, que ya lo había originado desde el principio y que bueno, ya está allí y se debe quedar allí. Y el nitrógeno más 4 requiere un coeficiente de 10, que lo pondré allí. Una vez terminado esto, procederé a fijarme si está balanceada la ecuación en todos sus componentes, en todos los elementos que tengo dentro de la ecuación. Inicio. 2 yodos, 2 yodos. 10 nitrógenos, 10 nitrógenos. 10 hidrógenos, y aquí solo veo 2 hidrógenos más 2 hidrógenos, es decir, que no tengo los hidrógenos completos. Para poder arreglar esto, el método redox nos dice que si algo no estuviese balanceado, que faltara por ajustar, lo deberíamos hacer por el método del tanteo. Entonces, si yo tengo 10 hidrógenos y aquí, después de la flecha, solo tengo 4, ¿cómo puedo lograr que hayan 10? Para ello voy a colocar un coeficiente de 4 en esta zona. Así, 4 por 2, 8. Más 2 que se encuentran en esta zona, 10 hidrógenos, igual que antes de la flecha. En el caso de oxígenos, tengo 10 por 3, 30. Y después de la flecha, veamos. 2 por 3, 6, más 10 por 2, 20, ya serían 26, más 4 por 1, 4. 26 más 4, 30. Así me doy cuenta de que todos los elementos ya están balanceados. Algunas personas dicen, ¿para qué hacer este método si al final tengo que aplicar el método de tanteo para terminarlo? Sin embargo, recuerden que este método nos puede dar dos respuestas. Nos puede decir qué elemento se oxida o qué sustancia se oxida y cuál se reduce. En este caso, me he dado cuenta de que el nitrógeno ha ganado electrones. Entonces, cuando una sustancia ha ganado electrones, se reduce. Podría decir entonces que el nitrógeno se ha reducido. O decir que el ácido nítrico, donde estaba el nitrógeno más 5, se ha reducido. En el caso del yodo, podría decir el yodo, como ha perdido, puedo decir que se ha oxidado. Entonces diría el yodo 2 se ha oxidado a yodo más 5. Ese tipo de respuestas no las puede dar el método por tanteo, pero sí el método redox. Esa es una de las diferencias. Entre otras cosas más que podríamos indicar, como el agente oxidante y el agente reductor. Veamos un segundo ejemplo. En un segundo ejemplo, observemos una ecuación que contiene una sal, agua, azufre, un óxido de azufre, hidróxido de potasio y un óxido de cromo. El procedimiento es el mismo. Voy a proceder a colocar los números de oxidación de los elementos. Todas las sustancias me deben dar 0. En este caso ya era conocido para mí el estado de oxidación de -2 del oxígeno. Y en este caso el potasio solo tiene un estado de oxidación que es +1. Por lo tanto, para que pueda darme 0, tengo aquí un 6. ¿Por qué? 7 por -2, -14. Esa es mi parte negativa. Si tengo -14 en la parte negativa, en mi parte positiva debo tener 14 positivo. Por lo tanto, 6 por 2, 12. Más 2 por 1, 2. 2 más 12, 14. Menos 14, 0. En el caso del agua, más 1 menos 2 me da 0. En el caso del azufre, como es un elemento individual y está solo, la única forma es que sea esta oxidación 0. En el dióxido de azufre, -2 para el oxígeno me da 4 negativo, más 4 del azufre, 0. Y en el hidróxido, -2 para el oxígeno, más 1 para el hidrógeno,
Única posibilidad, potasio más 1 me da 0. Y en el óxido de cromo, 3 por menos 2, menos 6. La única posibilidad sería más 3 por menos 2, por 2, perdón, más 6, con menos 6, 0. Bueno, esto es un juego numérico que depende de nuestro conocimiento también de valencias, de estados de oxidación de los elementos, pero que es muy fácil de deducir cuando uno conoce el menos 2 y el más 1, que por lo general siempre son los valores que se colocan al hidrógeno y al oxígeno. No siempre, pero por lo general. El siguiente paso, como recordaremos, era identificar a los elementos que habían cambiado, que en este caso son el azufre, que ha cambiado de 0 a más 4, y el cromo, que ha cambiado de más 6 a más 3. Una vez identificados ya mis componentes, procedo a la siguiente etapa, que era observar si estaban balanceados o no. En el caso de los cromos, puedo observar de que tengo 2 cromos aquí, y que en el otro lado también tengo 2 cromos, por lo tanto no hay ningún problema. En el caso del azufre, tengo un azufre aquí y un azufre también allá, solo uno. Entonces también están balanceados, por lo que no es necesario colocar ningún coeficiente adicional ni nada por el estilo, como en el caso anterior. Organizaré las parejas. Cromo 2 más 6, primer componente, antes de la flecha. Después de la flecha, cromo 2 más 3, como podemos observar aquí. Siguiente pareja, azufre 0, y después de la flecha, azufre más 4. Ya que están establecidas las parejas, ahora haré el análisis de los electrones. Aquí he perdido 6, pero si observo el otro lado, ya no he perdido 6, solo he perdido 3. De los 6 que había perdido, solo 3 siguen perdidos. Es decir que he recuperado 3. Pero si no podemos razonarlo de esa forma, podemos ir a la recta numérica. Y decimos, ¿no? Tenía más 6 y luego paso a más 3. Entonces, 1, 2, 3. Como voy hacia la izquierda, gano electrones. Perdón, un pequeño error. Bien. Entonces, estoy ganando 3 electrones, pero miremos los índices del cromo. El cromo me dice que existe en 2 unidades. Para un cromo, vale que has recuperado 3, pero como son 2 cromos, no has recuperado solo 3, sino has recuperado 6 electrones. En el caso del azufre, me puedo dar cuenta de que tengo de 0 a más 4. Es decir, que estaba neutro y luego lo veo con 4 electrones perdidos. Entonces, lo que nos indica es que he perdido 4 electrones. Por lo tanto, le pondré menos 4. Una vez concluido este paso, recordemos que hay que utilizar estos números como múltiplos de esta expresión. Y diré lo siguiente. Toda la línea que pertenece al cromo será multiplicada por 4 y toda la línea del azufre será multiplicada por 6. Ya sin valores, es decir, sin signos. Y sin los electrones. Solamente números. Y procedo a multiplicar. 4 cromo 2 más 6 me va a dar 4 cromo 2 más 6. Flecha. 4 por 1 cromo 2 más 3, 4 cromo 2 más 3. En la parte de abajo, perdón, más 24 electrones, porque el 4 también multiplica el 6. En la parte de abajo, multiplicaré 6 por azufre 0, 6 azufre 0, flecha. Y 6 por azufre más 4, 6 azufre más 4. 6 por menos 4,
menos 24 electrones. Como podemos observar, nuevamente se ha cumplido que obtengo la misma cantidad de electrones pero con signos distintos. Esto para poder eliminarlos. Ahora en la línea eliminaré los electrones y veré que me ha quedado antes de la flecha y después de la flecha. Antes de la flecha queda 4 cromo 2 más 6 más 6 azufre 0. Y después de la flecha 4 cromo 2 más 3 más 6 azufre más 4. Listo. Estos coeficientes 4, 6, 4 y 6 serán colocados en los lugares donde se encuentran estos elementos. Por lo tanto, el 4 voy a colocarlo delante de la sal porque en este lugar se encuentra el elemento cromo 2 más 6. Y también colocaré el 6 donde se encuentra el azufre 0. En el otro lado colocaré el 4 donde está el cromo 2 más 3 y 6 donde está el azufre más 4. Una vez realizado esto, veré si está balanceada la ecuación y si no, tendremos que ajustarlo por tanteo, lo que resta. 4 por 2, 8 potasios. Aquí solamente tengo un potasio, por lo tanto ajustando por tanteo sería 8. En el caso de los hidrógenos, tengo 8 hidrógenos, entonces 4 por 2, 8. Los coeficientes que están en azul los he colocado de ese color para que sepan que son por tanteo, ¿verdad? ¿Se entiende? Veamos los cromos. 4 por 2, 8 cromos. 4 por 2, 8 cromos. 4 por 7, 28 oxígenos, más 4 oxígenos, 32 oxígenos. Veamos si existen 32 oxígenos. 6 por 2, 12, más 8 por 1, 8. 8 más 12, 20. 20 más 4 por 3, 12. 12 más 20, 32. 32 oxígenos, igual que en el caso que antes de la flecha, perdón. 6 azufres, 6 azufres. Podemos corroborar entonces que la ecuación está totalmente balanceada. En este caso, el elemento que se ha reducido sería el cromo, porque ha ganado electrones. Y el elemento que se ha oxidado sería el azufre, porque ha perdido electrones. Hasta aquí entonces el tutorial de redox. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y siempre hacemos lo que podemos para poder explicar de una manera adecuada. Cualquier duda, escribir al blog donde presentamos este video. Y si no, de lo contrario, bueno, pues ya tendremos oportunidad de realizar algunos otros ejercicios donde podremos despejar otras dudas. Gracias.